Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy justamente son los derechos de la población LGBTI como el otro ángulo del enfoque de género que comenzamos a hablar la semana pasada. Lo que vamos a ver el día de hoy van a ser conceptos generales sobre la sexualidad humana, el contexto histórico y jurídico sobre los derechos de la población LGBTI en el Ecuador, ya después de 20 años de la despenalización de la homosexualidad, las luchas y las reivindicaciones jurídicas en nuestro país, el marco normativo vigente, los retos y los nudos críticos. Con respecto a los conceptos generales, que es la primera parte de la clase del día de hoy. Cuando hablamos de los derechos de la población LGBT, siempre debemos enmarcar el análisis respecto a que todos estos derechos se enmarcan en una conformación de una identidad, y esa identidad se desarrolla a partir de la sexualidad humana. Pero cuando entendemos la sexualidad humana, no es únicamente el acto sexual, sino la sexualidad humana comprende varios aspectos de la interacción que tenemos entre personas, como las relaciones sexuales, la identidad y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, las formas de reproducción, las fantasías, los deseos, las actitudes. Sí, si bien la sexualidad puede incluir todas las dimensiones, no todas ellas expresan lo mismo. La sexualidad está influida por interacciones biológicas, por factores psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos, espirituales y otros. Sí, entonces la sexualidad humana no solo es la relación sexual, sino es eh, cómo interactuamos con las otras personas, qué personas nos gustan, qué personas no nos gustan, cómo expresamos no solo deseos sexuales, sino también intimidad respecto a sentimientos, emociones y cómo percibimos nuestro cuerpo, cómo percibimos nuestra imagen, y todo esto son condicionantes de la sexualidad. Y por eso, para explicar esto, voy a utilizar justamente este desarrollo teórico del campus diverso de la Universidad del Valle de Colombia, que trata de explicar la sexualidad humana a través de estos círculos concéntricos para poder dimensionar cuáles son las estructuras de la sexualidad, sí, que no son jerárquicas, sino que más bien trata de explicarse a través de una línea concéntrica, donde comenzamos a hablar sobre los aspectos biológicos, genéticos, y luego pasamos viendo a los aspectos de la identidad y los aspectos de la conformación de familias, etcétera. Sí, entonces los primeros círculos que vemos ahí son los círculos, un ratito, son los círculos a ver, el primer círculo es el círculo de las partes biológicas. Ese es el círculo número 1. Sí, el círculo número 2 es de la identidad, es decir, cómo nos percibimos. Sí, cómo siento. El otro círculo es cómo me muestro. Y el cuarto círculo es cómo y por qué, quién me gusta. ¿Sí? El primer círculo, la genitalidad. La segunda, cómo me siento. La tercera, cómo me muestro. Y la cuarta, quién y por qué me gusta. Cuando hablamos de la sexualidad humana la podemos tratar de entender a través de varias formas, ¿no? Una forma es estableciendo o identificando que, por ejemplo,
Cuando hablamos del sexo biológico, ¿sí? Es a través de los órganos genitales con los cuales nacimos. Cuando hablamos de la orientación sexual hace relación respecto a quién nos gusta, quién nos atrae. Y la identidad de género es cómo nosotros nos sentimos. Y la expresión de género es cómo nos mostramos. Sí, ya vamos a ir viendo esto más adelante, pero la idea es que un poco vayamos identificando desde qué espacios, desde qué momentos la sexualidad humana se encuentra y se reproduce. Sí, la sexualidad no solo es el órgano sexual, sino son otros factores como los sentimientos, la atracción, cómo nos percibimos y cómo nos mostramos. Cuando hablamos del primer círculo concéntrico, que es que tengo entre las piernas, es decir, cuál es el tema de la genitalidad. Cuando hablamos de la genitalidad, estamos hablando del conjunto de características biológicas, la valoración de genitales, anatomía interna, externa, cromosomas, hormonas, que diferencian y definen a los seres humanos. Ok, cuando hablamos de los sexos biológicos, es decir, respecto a los órganos, los genitales con los que nacimos las personas y la sociedad nos clasifica entre hombres y mujeres, sí es importante destacar que no solo es el sexo genital lo que define el sexo biológico de las personas, porque para que un hombre sea hombre no solo es el hecho de que tenga pene, debe tener hormonas, tiene que tener glándulas, tiene que tener cromosomas masculinos. Y las mujeres no solo deben tener vagina, deben tener hormonas, cromosomas, glándulas femeninas para que se pueda hacer esta distinción expresa entre hombres y mujeres. Sin embargo, no todos los cuerpos biológicos tienen esa misma composición estricta, es decir, en que tienen un pene y tienen hormonas y glándulas masculinas. Existen casos en cuales las personas tienen eh, pene y vagina en el mismo cuerpo, que son las personas intersex, y nacieron así. O hay otras combinaciones o formas de ser intersex. No solo es porque tengan el genital de hombre y de mujer en el mismo cuerpo, sino que puede ser que a simple vista se encuentre el pene o la vagina, pero al interno, por ejemplo, haya un pene visible, pero tenga hormonas y glándulas femeninas, o al revés, tenga una vagina visible, pero tenga hormonas y glándulas masculinas. ¿Sí? Y muchas veces estas situaciones son imperceptibles. De hecho, en nuestra sociedad y los médicos generalmente solo identifican a los niños y niñas intersex que nacen con los dos sexos en el mismo cuerpo. Pero hay muchas personas que son intersex y que no lo saben hasta eventualmente en la adolescencia o ni incluso en la adolescencia, sino cuando quieren tener hijos. Y probablemente por su composición de personas intersex no tienen la capacidad de gestar. ¿Ok? Entonces, biológicamente, no solo existe el hombre y la mujer, no solo existe pene y vagina, sino también existen personas intersex que biológicamente nacen con los dos sexos en el mismo cuerpo, no necesariamente solo con los dos sexos visibles genitalmente hablando, sino también al interno, ¿no? Que son las hormonas, las glándulas, que también definen el sexo biológico de las personas. Y ese es el primer círculo concéntrico, el sexo. El sexo que no es binario, no es solo hombre y mujer, también hay personas intersex y dentro de las personas intersex hay varias gamas de personas intersex. El siguiente factor es la identidad de género.
Cuando hablamos de la identidad de género, estamos hablando de cómo me siento, ¿sí? La identidad de género alude a la vivencia interna e individual del género, ¿sí? Como la persona profundamente se sienta. Y esto, la identidad de género no necesariamente va a corresponder con el sexo biológico al nacer. Cuando hablamos de la identidad de género, estamos hablando de cómo las personas se perciben y cómo se sienten en el marco de los roles de género asignados socialmente a los sexos de hombre y mujer. Entonces puede ser que hay personas que nacen con pene y todo el mundo que vimos, el mundo del mundo binario del hombre, se sienten cómodas. Las personas nacen con pene, con esas roles sociales, con esas, eh, con esas estéticas, con esas actitudes, se sienten cómodas y bueno, es una persona en este caso cisgénero, porque se siente cómodo con el, 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 el sexo biológico más los atributos sociales que se le dieron a ese sexo biológico en esa sociedad. Con respecto a las mujeres también, si nacen con vagina y se sienten cómodas con la construcción social de ser mujer, son personas cisgénero, que están en esta parte de acá. En cambio, cuando una persona nace con un sexo biológico determinado, ¿sí? Pero no se siente conforme o no siente que los roles y la identidad que la sociedad ha construido para ese cuerpo, no se siente cómoda con eso, ya comenzamos a entrar dentro de los aspectos trans. Por ejemplo, si una persona nace con un pene, ¿ok? Pero no se siente hombre o en la forma en que la sociedad ha construido a los hombres en estética, en los comportamientos, y se siente más alineada esa persona con los roles femeninos y con la estética femenina, pues entra en el marco de la esfera trans. Igual, si una mujer nace con vagina y no se siente cómoda con esos atributos que la sociedad ha construido al hecho de ser mujer y se siente más atraída a cómo la sociedad ha construido al, al, a las formas de ser hombre, entonces también se convierte en una persona trans. Cuando hablamos de persona transgénero, ¿sí? La persona transgénero es la que su identidad y expresión de género y vivencia no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo que se le asignó al nacer. Y esta persona adopta las estéticas, las actitudes, las formas de ser, de cómo se siente cómoda en el espacio público y privado. La persona transexual es lo mismo, pero la persona transexual no solo adopta las características y las estéticas, sino que también ya comienza a hacer incidencia, intervenciones médicas y quirúrgicas en su cuerpo. Es decir, se somete a tratamientos, se somete a tratamientos médicos, se somete a medicamentos, a cirugías, y por eso no solo cambia de sexo en el aspecto identitario, sino también en el aspecto biológico respecto al cuerpo y a los genitales, ¿sí? Y existen otras formas también de identidad de género que son las personas de género fluido, son las personas de género fluido o las personas de género no binario que no se encuentran cómodas dentro del binario, o sea,
no creen que tienen que modificar su cuerpo o modificar sus estéticas para sentirse cómodas con lo que viven. Así que son personas que no se sienten ni masculino ni femenino, sino que se sienten las dos cosas, porque son personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende al binario hombre y mujer, sino que se encuentran fluctuando entre esos espacios y no se definen ni como hombre ni como mujer, sino como las dos cosas incluso, o como ninguna de las dos cosas. Y ese es el espectro de la identidad de género. Que los grandes grupos es las personas cisgénero, las personas trans y las personas de género no binario. Cuando hablamos justamente del tema trans, sobre todo, hay que involucrarnos a desarrollar dos conceptos, como el concepto de sexo asignado al nacer y personas no conformes con el género. Cuando hablamos del sexo asignado al nacer, es justamente el sexo biológico con el cual los médicos o los doctores identifican o clasifican a las personas. Si tienen pene, les ponen hombres. Si tienen vagina, dicen que son mujeres. Y la sociedad les cría de esa manera. Pero eventualmente en un momento de la vivencia personal de cada una de las personas, que puede ser en la infancia o en la adultez, donde hay personas como las personas trans o las personas no binarias, que no se van a sentir conformes con esos roles que se han ido construyendo alrededor del sexo biológico al nacer. Es por eso estas personas son no conformes al género porque no adoptan justamente lo que la sociedad pretende dentro del binario hombre y mujer. Y finalmente la orientación sexual. Cuando hablamos o cuando entendemos a la orientación sexual es la capacidad de las personas de sentir una profunda atracción emocional, afectiva, sexual por personas de un género, sea diferente al que perciben o al mismo. Y en función de eso se van construyendo las orientaciones sexuales. Por ejemplo, si una persona le gusta el sexo opuesto, es decir, se siente conforme consigo mismo y le gusta el cuerpo distinto, ¿sí? A un hombre le gusta el cuerpo distinto, es decir, el cuerpo de las mujeres será heterosexual. Si a una mujer le gusta un hombre, será heterosexual. Si a un hombre le gustan otros hombres, será gay. Si a una mujer le gustan otras mujeres, será lesbiana. Si a una persona le gustan tanto hombres y mujeres, será bisexual. Estas orientaciones sexuales que están en esta parte de la esfera son esas orientaciones sexuales que aparecen o se desarrollan a partir de la atracción o el gusto en función de las estéticas y el cuerpo. Mientras que la pansexualidad o la asexualidad son sexualidades que no dependen o no están condicionadas por los cuerpos. Por ejemplo, la persona pansexual es la que siente atracción emocional, afectiva, sexual por otros individuos más allá de sus estéticas, más allá de sus sexos y de sus géneros, si no se sienten atraídas por otras circunstancias como, como el tema de la personalidad, los sentimientos, los pensamientos, y la persona asexual es la que no experimenta atracción sexual a otras personas. Sí, entonces la orientación sexual, como vemos, no solo es el hecho de la sexualidad propiamente de tener relaciones sexuales, sino hacia qué personas o hacia qué cuerpos nuestra emoción o nuestros sentimientos se ven atraídos. Y esa es la conformación, la siguiente conformación de
quién me gusta respecto a la orientación sexual. Eso va a definir la orientación sexual. Pero estos campos no necesariamente son estáticos, ¿sí? Porque hay personas que mientras van creciendo, van conociendo, van fluyendo en la orientación sexual. O sea, hay personas que pueden definirse como heterosexuales, después se definen como lesbianas, o son heterosexuales, después son bisexuales y después pasan a ser lesbianas, después pasan a ser pansexuales, por lo que no hay una lógica estática respecto a la sexualidad humana y sobre todo a la orientación sexual. El problema histórico y social justamente de la sexualidad humana es que como existe el sistema patriarcal también configura otros dos sistemas de poder que tienen que ver con las sexualidades. El uno es la heteronormatividad y la otra es la cisnormatividad. Cuando hablamos de la heteronormatividad, estamos hablando de estas relaciones de poder en la cual se entiende o la cultura asume u obliga a entender que todas las formas de ejercer la sexualidad y de interactuar sexual y emotivamente, emocionalmente con otras personas es desde el marco heterosexual y que cualquier otra forma de ejercer la sexualidad está mal. En cambio, la cisnormatividad, por otro lado, son las expectativas que las personas tienen o la sociedad tiene de que las personas conduzcan su estética y conduzcan su percepción de su cuerpo en función del sexo asignado al nacer. Entonces, esperan que nadie esté inconforme con eso, es decir, tratan de invisibilizar el sistema cisnormado, intentan de invisibilizar las realidades trans. Y la heteronormatividad trata de invisibilizar toda la gama de las sexualidades que no sean heterosexual. Y es como nos imponen socialmente que debemos ser. En nuestras casas, en los medios de comunicación, en la cultura, nos imponen que ese debe ser el fin de la cultura humana, es decir, no salirse del marco heterosexual, no salirse del marco cisnormado. Antes de pasar con esta parte, sí quisiera un poco hablar respecto a que en este marco que estamos hablando de las sexualidades, una cosa no condiciona a la otra. Es decir, por ejemplo, si una persona se identifica como trans, por ejemplo, eso no la va a condicionar a su orientación sexual. Porque una persona trans con una persona cisgénero van a tener esa posibilidad de abrir su espectro de a quien les gusta. Entonces, si una persona, por ejemplo, una persona nace con pene, se identifica como mujer, es decir, es una persona trans, a esa persona trans le pueden gustar otros hombres, le pueden gustar los hombres, y si le gustan los hombres y se siente mujer, será una persona heterosexual en el marco de la sexualidad. Si es que a esa mujer trans le gustan otras mujeres, será una mujer lesbiana. Si es que a esa mujer le gustan las personas, independientemente de que si es hombre o si es mujer, es una persona pansexual. Por lo que la identidad de género no condiciona la orientación sexual ni viceversa. La orientación sexual no condiciona la identidad de género. Es decir, una mujer lesbiana no significa que sea trans, ni un hombre gay significa que sea trans, porque son dos cosas distintas. La identidad de género es cómo la persona se percibe. En cambio, la orientación sexual es lo que le gusta respecto a la sexualidad y a la emotividad, por lo que no condiciona la una cosa a la otra. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y si es que tienen preguntas o dudas respecto a estos temas de los espectros de la sexualidad, este es el momento.
¿Preguntas o opiniones? Dicen, disculpe, ¿podría repetir esta última parte porque me confundí? ¿Qué última parte? Sobre la orientación, si una persona o sea, es trans, pero le gustan los hombres, las mujeres, ahí me confundí, porfa. Lo que les decía es que la identidad de género no condiciona la orientación sexual, es decir, la identidad de género es la percepción que tienen las personas sobre su cuerpo y sobre cómo quieren ser tratadas y cómo quieren verse. O sea, si una persona trans femenina, es decir, una persona nace con pene, pero no se identifica en los roles que la sociedad ha construido en los hombres, sino se identifica más como una mujer, esa es su construcción personal interna y cómo quiere ser tratada. Pero eso no le va a condicionar a qué cuerpos o a qué personas se va a sentir atraída. Es decir, esa persona le puede atraer otras mujeres. Si le atraen otras mujeres, será una persona trans lesbiana. Si es que la atraen otros hombres, si es que la atraen los hombres, es decir, será una persona trans heterosexual. Si a esa persona trans le gustan hombres y mujeres, pues será una persona bisexual. Por lo que la identidad de género no condiciona la orientación sexual, ni viceversa, una mujer lesbiana, por ejemplo. Una mujer que se siente cómoda siendo mujer, pero le gustan otras mujeres, eso no significa que sea trans, porque se siente cómoda siendo mujer. Pero habrán mujeres trans que le gusten otras mujeres, es decir, una persona que nació con pene se identifica como mujer y le gustan otras mujeres, por lo que será una mujer trans lesbiana. Sí, entonces a lo que voy es que la orientación sexual no condiciona la identidad de género, ni la identidad de género condiciona la orientación sexual. Son dos espectros de la sexualidad diferentes y por eso cuando veíamos los círculos concéntricos, ninguna depende de la otra, sino que son estancos distintos de cómo la sexualidad humana se va construyendo. No sé si con eso te respondí. Sí, Lice, más claro, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o duda sobre este tema? Yo, profe, buenos días. Sí, Jennifer, ¿cuál es tu pregunta? Eh, ¿Usted cree que si nos hubiésemos tenido una orientación sexual desde pequeños, la sociedad fuese muy diferente y no existiera una discriminación, por ejemplo, como ahora es, son discriminados esta población? ¿Usted cree que hubiese sido todo diferente si hubiese habido una orientación sexual desde muy pequeños? O sea, educación sexual, te refieres tú, porque orientación sexual es otra cosa. Ya, una educación sexual. Claro, o sea, si hubiera una educación sexual integral desde chiquitos y que nos digan que hay todas estas gamas y que todo esto está bien, o sea, el plano de entender que todo esto siempre ha existido en la sociedad humana y que nada de esto está mal y que son formas en las cuales las personas desarrollan cómo se sienten y a quién les gusta, cómo se atraen, cómo descubren su sexualidad, eh, hubiera obviamente menos violencia, menos índices de suicidio, menos bullying, incluso dentro de los espacios educativos, menos discriminación en el espacio público, obviamente, porque si hubiera una educación sexual integral donde podamos normalizar todo esto, y no solo entender que solo ser heterosexual está bien y ser cisgénero está bien, sino que todo está bien porque son formas distintas de vivir la sexualidad humana, obviamente hubiera menos prejuicios y hubiera menos violencia. Porque lo que estamos descubriendo justamente es que la forma de demonizar a las otras formas de la sexualidad humana, como las LGBT, justamente provienen de una matriz de poder del sistema patriarcal,
a través del sistema heteronormado y el sistema cisnormado, que a través de los prejuicios, como hemos visto antes, lo que nos hacen es categorizar a las otras formas de ejercer la sexualidad como negativas. Y entonces es por eso que existe la violencia y la discriminación. Ya, profe, muchas gracias. Pasemos. Pasemos con a la siguiente parte, el contexto histórico jurídico de los derechos de la población LGBTI en los 20 años de la despenalización de la homosexualidad. Justamente lo que conversaba la compañera anteriormente, es decir, ¿por qué desde chiquitos, desde chiquitas, las personas no hablamos de estos temas o no nos hablan ni en la escuela, ni en el colegio, ni en nuestras casas de estos temas? Porque eso tiene una justificación histórica muy arraigada en el siglo II después de Cristo. Porque antes, por ejemplo, en las culturas, en los pueblos indígenas aquí en América o en Grecia, en Roma, en los mayas, en los aztecas, las sexualidades disidentes o las sexualidades no heterosexuales y las identidades de género fluidas existían y eran normales. Pero ¿qué sucede? A partir del año 309, mediante el concilio de Gangra, se aprobaron 87 leyes canónicas en el contexto cuando el Imperio Romano ya estaba fusionado con el catolicismo. Y aquí se crean estas leyes donde la Iglesia Católica genera estas leyes en las cuales obliga a decir que es pecado de sodomía todas las formas de ejercicio de la sexualidad que no tienen fines reproductivos. Es decir, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, incluso la masturbación, eran pecados de sodomía. Y en ese momento no es que había división de poder de Estado e Iglesia. Lo que decía la Iglesia eran las leyes del Estado. Por lo que la sodomía fue la construcción social de este discurso de pensar las formas de sexualidad no heterosexual como pecado y como delito. Vienen desde el siglo II después de Cristo. Pero esto no significa que antes no existían. Incluso, fíjense, cuando vienen los españoles a América Latina, miran que existen formas no heterosexuales como dinámicas sociales. Y el discurso de la sodomía fue una de las justificaciones que tuvieron los españoles para asesinar y para colonizar a los pueblos indígenas. Porque justamente primero ven a hombres y a mujeres con otras estéticas distintas a las suyas, hombres que no tenían barba por el contexto biológico, hombres que utilizaban vestidos, taparrabos, hombres con cabello largo, ¿sí? Y todo ello lo fueron encasillando en su lógica colonial como sodomía. Y aquí les pongo el cuadro de Teodoro de Bray de la matanza de 30 sodomitas en Centroamérica, que es un cuadro que justamente muestra cómo los españoles utilizaron el discurso de la sodomía para colonizar, para señalar que los pueblos indígenas eran pecadores, eran sodomitas y por lo tanto justificar la violencia y las matanzas que producían en la conquista. Y esa matriz heteronormada y esa matriz cultural colonial se mantiene hasta ahora, porque si seguimos pensando que las orientaciones sexuales diversas y la identidad de género diversas son malas,
justamente proviene de aquí, de esta matriz cultural que se crea por la Iglesia Católica y que se afianza en el proceso colonial y se instala en nuestras sociedades como normalizadas, ya que las diversidades sexuales no normalizadas existían antes también en nuestras culturas no hispánicas. Y eso incluso estaba en el video que tenían que hacer el foro para el foro de esta semana, ¿no? Justamente. Y esta lógica de criminalización de la homosexualidad y de las identidades de género diversas, se colocan como delito, como los delitos de sodomía, ya cuando el Ecuador es Ecuador, ya cuando es república en 1871, y luego se va a colocar como delito de homosexualidad cuando ya se separa el Estado de la Iglesia, ya no podía denominarse un delito como un pecado, y se coloca el delito de homosexualidad en el Código Penal de 1938, y que ese Código Penal es el que se mantiene vigente hasta 1997, donde la homosexualidad en el Ecuador era un delito. Desde 1870, bueno, y fíjense, era delito desde antes, ¿no? Desde la colonia, con el pecado de sodomía, pero también luego se transforma en delito penal dentro del Estado democrático hasta 1997. El artículo 516 del Código Penal hasta 1997 señalaba que la homosexualidad era un delito. Justamente señalaba en los casos de homosexualismo que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años. Pero la existencia del delito de la homosexualidad no solo acarreaba la persecución de las personas LGBT en el espacio público y privado como delito, y como pecado, y como enfermedad, porque todos esos prejuicios se han ido sumando, sino que también justificaba la limpieza social, justificaba que la policía, los militares, incluso personas civiles, maten a las personas LGBT y que no exista consecuencia, que no exista delitos, que no se investigue porque estaba bien la limpieza social para esta sociedad en función de los cuerpos LGBT. Y por eso toda la violencia que vivía la población LGBTI desde siempre, hasta incluso después del año 1997, pues son las consecuencias de la criminalización de la homosexualidad en el Ecuador. De hecho, la violencia que todavía persiste en nuestra sociedad es una consecuencia de la existencia del delito de homosexualidad, porque la sociedad todavía tiene estos prejuicios que las poblaciones LGBT son criminales, son enfermas, son pecadoras, y ese prejuicio es lo que provoca la discriminación y la violencia, como hemos visto desde la primera clase de esta unidad. Y fíjense, en estos son los periódicos de esa época, desde antes del 97, y justamente relatan las batidas policiales, y en las batidas policiales se entiende que ser homosexual era delito. Y de hecho aquí están todos los prejuicios existentes, o sea, trabajadoras sexuales era delito, ser persona LGBT era delito, ser persona migrante era delito. Por lo que nuestra sociedad ha sido muy prejuiciada frente a varios factores de distinción y que ha generado violencia. Pero en el Ecuador comienza a cuestionarse este tema de la homosexualidad como delito cuando en junio de 1997 se clausura una discoteca homosexual en Cuenca que se llamaba Abanicos Bar, donde apresan a más de 100 personas LGBT, las torturan, las violan la policía y la intendencia de policía de Cuenca, y esa indignación provoca que se comience a luchar por el proceso de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador.
A continuación les voy a presentar un video de un testimonio de una persona sobreviviente de la época de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Misma historia similar de cada uno. Avísenme, ¿están escuchando? Sí se puede ver y se puede escuchar. Sí, profe. Ya. Por motivos de rechazo familiar, me tocó emigrar acá a Quito. La gente no nos aceptaba, nos rechazaba total. Si uno se quería trabajar, no le cerraban las puertas y entonces uno no tenía más opción que dedicarse a trabajar en lo que es en la calle de prostitución, rechazados en todo sentido. Y nos cogían, nos llevaban presos por el mismo hecho de estar caminando en la calle, nos tenían encerrados, nos maltrataban, nos pegaban, cosas así. El momento más crítico y más triste de mi vida fue que la persona que estaba, era mi mejor amiga, salió un día a trabajar y nunca regresó. Esperé 2 días, empecé la búsqueda, la desesperación mía fue tenaz. Empecé a buscarle y la policía me decía, no, si es homosexual, ya de estar muerto, vayan a buscarle en la morgue, y fue así. Entonces decidí retirarme de las calles por motivo que si a mi amiga le mataron de una manera como no tienes idea cómo la encontramos. Muchas chicas trans han amanecido muertas en manos de personas, no se sabe ni de qué clase de personas, simplemente que porque no les gusta deciden terminar con la vida de uno, y cuando las cosas no deberían ser así. Pero han pasado de la muerte de ella 19 años, que todavía es como que fuera ayer, como que estuviera parada aquí conversando conmigo, mirándome. Cuando yo trabajaba en la calle, se formó una organización que se llamaba Cochinelli. Gonzalo Abarca, Alexis Ponce y otros más empezaron un plan de lucha, ¿no? Nos hicieron recoger como 2,000 y pico de firmas. Según eso, si llegábamos a la cantidad que nos decían, podían sentarse a conversar en una mesa sobre la despenalización y ya que quede asentado en un artículo, o sea que la homosexualidad no es nada malo, no le hace daño a nadie, nada. Hicimos plantones en la Plaza Grande, mucha de la gente nos apoyaba, mucha de la gente se burlaba, mucha de la gente nos criticaba, nos insultaba, pero llegamos a recolectar la cantidad de firmas que nos pidieron. Entonces ahí como que recién dio un cambio, empezamos a caminar con más libertad. Eso sucedió en el 97 o 98, si no me equivoco. En primer lugar, la comunidad trans lo que necesitamos es recuperar la dignidad que por muchos años nos fueron arrebatadas, una aceptación, el 100%, tener los mismos derechos de cualquier persona, de cualquier mujer o de cualquier hombre, hetero, o sea, tener lo mismo. Ocupar buenos cargos, porque nosotros del mismo hecho que somos así, no puede decir que estamos discapacitados para poder ejercer cualquier cargo, cualquier empleo público en cualquier rama. Nosotros nos sentimos capacitados para cualquier cosa. En tercer lugar, la comunidad misma nos acepte tal cual como somos, ya no nos vean como personas no gratas o personas mal vistas ni nada por el estilo. Incontenible. No se podía salir a las calles de día, no se podía entrar libremente a un cine, ir a un restaurante, sin dejar de ser mofa de la gente, víctima de la policía. No se podía hacer nada, no se podía vivir en paz, ni siquiera dentro de los círculos familiares. Los años 80 y 90 fueron quizá los más duros si hablamos de violaciones de derechos humanos. En este tiempo,
producto de la injusta persecución que sufría la comunidad LGBTI en el Ecuador, surgieron varios colectivos con el afán de defender sus derechos y de esta manera ponerle fin a esa oscura época de humillaciones y represiones sistemáticas. Justo el 25 de diciembre de 1986 encontré el famoso artículo 516 que decía que se penalizaban las relaciones sexuales entre hombres adultos. Y de allí tomamos como parte de la bandera de lucha denunciar la existencia de este artículo del Código Penal. Montoya lideraba en ese entonces FEDAEPS, la Fundación Ecuatoriana de Acción y Educación para la Promoción de la Salud Sexual. Por otra parte, Alberto Cabral presidía la Asociación Gay Transgénero Cochinelli, la primera organización gay en el Ecuador con personería jurídica. Cochinelli nació con este nombre en memoria de un famoso transexual francés de la posguerra y que le tocó pasar muchas vicisitudes y que fue estigmatizado en su época y que fue uno de los primeros transexuales del mundo. Fue un inicio muy difícil y que lo llevamos en la memoria de quienes iniciamos y de quienes aún vivimos. Pero gracias a Dios, gracias a esa férrea voluntad, a esa férreo ideal que teníamos y que amanecíamos y anochecíamos siempre pensando en cómo emergir de esta situación, hizo de que el colectivo Cochinelli pudiera mantenerse y pudiera continuar y aportar como lo hizo. Soy una de las primeras iniciadoras de travestis en la ciudad de Quito y en Ecuador. Una de las primeras que nos vestimos de mujeres. Fuimos muy maltratadas. Nos discriminaban, no teníamos libertad, fuimos las personas más sufridas. Señorita ministra, estoy representando a un hijo que es gay, por lo tanto creo que no deben ser ellos así maltratados por la policía. Son seres humanos como todos lo somos, necesitan tener ellos libertad, porque son así, no tienen por qué ser rechazados por la sociedad. Como todos seres humanos tenemos más malos efectos que buenos y no somos nadie para juzgar a los seres humanos. Y qué pena que las autoridades den mucha represalia por ellos. Yo soy una madre y me duele mucho lo que le está pasando a mi hijo. Y es todo lo que le puedo decir. Por ejemplo, nosotros no anochecíamos, nosotros teníamos que andar ocultas de la policía que nos maltrataba, en primer lugar. Segundo lugar, en la noche cuando salíamos al trabajo, a laborar, digamos una palabra así, a trasnochar en la prostitución de nosotras, teníamos que andar escondidas de los policías porque nos cogían, nos pegaban, nos llevaban principalmente a la Carolina. No, a la Carolina nos llevaban en ese tiempo y nos echaban al agua. Y nos cogían y nos echaban gas ahí. No podíamos ser felices en ese tiempo. ¿Es que acaso tenemos que soportar todavía todo esto? Mira el balazo que me dieron hace mucho tiempo. Me dieron un balazo aquí y me salió acá. Y estaba simplemente la madre. Fui al hospital, que lo primero que dijeron los doctores, ay, homosexuales, pónganle la inyección del descanso. ¿Cómo puede ser eso posible? Si están es para atendernos, no para tratar de eliminarnos. O sea, yo mismo nos ayuda a la policía y a la propia gente para que nos traten de exterminar, y eso es imposible. Si somos humanos, ¿acaso que somos animales? Lo único que no respetaban eran los policías, porque ellos maltrataban, ellos así tú eras una discoteca y tenías tu cédula,
te embarcaban como costal de papa y ¿sabe la palabra tal vulgar? Sube, sube, maricón. Y te iban dando por ahí tu toletazo. Ya llevo más de una semana aquí y me he tenido 2 arrestos y han sido de lo peor. Me han puesto desde corriente hasta golpes, ejercicios físicos. En septiembre de 1997, organizaciones de la sociedad civil recolectaron cerca de 5.000 firmas. Posteriormente, solicitaron al Tribunal Constitucional la derogatoria del artículo 516, que tipificaba la homosexualidad como un delito sujeto a sanciones entre 4 y 8 años de reclusión mayor. El 25 de noviembre del mismo año, se consigue la derogatoria definitiva del primer inciso del artículo 516, alcanzando así uno de los logros más grandes hasta ese entonces por la comunidad LGBTI. ¿Qué opinión les merece estos 2 videos? ¿Sabían cuál era el contexto de la situación antes? No, profe. Bueno, al menos de mi parte yo no sabía que ese era el contexto de la situación. Al ver estos videos veo que fue súper duro para estas personas pasar por tanto, ya que la discriminación y la homofobia antes era muy fea. La verdad yo nunca me imaginé eso, que les hacían así. Pero con su lucha y todo, ahora creo que el resto de la población está agradecida por saber caminar con libertad gracias a ellos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué impresiones les dio el video? ¿Qué pueden comentarnos del video? Yo, profe, yo considero que es demasiado indignante saber cómo discriminan a las personas tan solo por su orientación o identidad sexual, porque si bien antes, porque estábamos en un contexto en donde la religión primaba, podría decir que sí, está bien que estos estereotipos sigan por esto que se ha implementado de la religión sobre que es un pecado y que Dios solo creó a la mujer y al hombre y ninguna diversidad sexual puede existir. Pero ahora en la actualidad todavía podemos ver esos casos de discriminación hacia las personas homosexuales y eso se puede encontrar también en el bullying dentro de las instituciones, pues igual sigue existiendo este sistema patriarcal que considera que solo los hombres deben tener la fuerza, mientras que al ver a una persona homosexual se la discrimina y se hace como un tipo de burla. Entonces yo considero que es indignante y se debe realizar algo más a profundidad para que esto no siga existiendo. Y Jessica, antes de que cierres, ¿tú sabías todo lo que pasaba antes, como entre los años 80 y los 90 en el país? A la población LGBT, ¿cómo les maltrataba la policía? Sí, profe, porque mi papi trabajaba en una fiscalía, me parece que en 1900 por ahí, y él me acababa de contar, justo recientemente acabamos de conversar y me había dicho que sí, que los policías y los agentes subían las personas trans y homosexuales a buses en donde los golpeaban para llevarlos a la cárcel y pues ahí también recibir torturas e insultos también. Sí, entonces justamente es una de las prácticas que han sido totalmente invisibilizadas de la lucha social, es que justamente las personas LGBT que vivieron y se atrevieron a vivir en el Ecuador y a expresarse en esas décadas, pues estaban propensas a vivir este tipo de abusos y de graves violaciones a los derechos humanos. Anabel. Sí, Licen, justo yo le quería comentar. Bueno, yo tengo 33 años, entonces cuando fue esto más o menos, bueno, yo tendré unos 12 años. Mi mamá tenía un salón de belleza en el cual llegó una persona homosexual, ¿no? Ella se hacía llamar Rosalinda. Pero entonces no era bueno, homosexual, era trans.
Transexual. Entonces, ella se hacía llamar Rosalinda. Vestía como hombre. Ya, entonces, bueno, ella le ayudaba a mi mamá ahí en el salón de belleza a cortar y todo. Y en las noches sabía salir, ¿no? Pues con sus amigos, amigas, todo. Y en una ocasión, porque ella ya prácticamente mi mamá la adoptó, se podría decir. Y no llegó a dormir, no llegó a dormir 2 noches, ya nos preocupamos cuando al tercer día llegó toda golpeada, toda maltratada, o sea, yo recuerdo, ya le digo, tenía unos 12 años y fue algo tan feo verle llegar en ese estado y ahí nos contó, ¿no? Que habían estado tomando o sea, lo que recuerdo, ¿no? Tomando con sus amigos y había llegado la policía y los había maltratado y los habían encerrado, o sea, los habían encarcelado y al tercer día los soltaron, pero era, o sea, un nivel de maltrato que sufrió fue terrible, o sea, terrible, terrible. Y yo siempre tengo en la memoria y cada que se habla de estos temas, o sea, a mí se me viene a la mente Rosalinda. Claro. Sí, entonces, fíjense, o sea, son temas que están ahí que no se los habla comúnmente, pero era como una suerte de cultura del exterminio. O sea, por el hecho de que existía el delito de la homosexualidad, había esta lógica del exterminio. Ahora, en 1997 ya, bajo los regímenes jurídicos, ya se despenaliza la homosexualidad en el Ecuador. En 1990, bueno, la Organización Mundial de la Salud declara que la homosexualidad no es enfermedad. En el 97, en noviembre del 97, el Tribunal Constitucional del Ecuador señala de que ya no es delito. En 1998 es la primera vez que una constitución ecuatoriana coloca la no discriminación por orientación sexual. En el año 2008, se reconoce a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, se reconoce a las parejas y a las uniones de hecho de parejas del mismo sexo, pero se prohíbe el matrimonio igualitario. En el año 2009, Estrella Esteves es la primera mujer trans en demandarle al Estado para que le cambie su sexo en la cédula. En el año 2010, se publica el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador y expone justamente esta política de persecución y de violencia que vivía la población LGBTI en el Ecuador a causa de los maltratos de la policía, sobre todo. En el año 2011 comienza el inicio por la lucha por la identidad familiar, el caso Satia. En el año 2003 inicia la lucha por el matrimonio igualitario. En el año 2014 ya las leyes equiparan la unión de hecho entre parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales y se hace que las uniones de hecho estén registradas en la cédula. En el año 2016 se aprueba la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad, donde las personas trans ya pueden desde el año 2016 acercarse a cambiar el nombre y el género en su cédula de identidad. En el año 2018, sí, se aprueba el caso Satia, ya finalmente el caso Satia tiene sentencia y se reconocen las familias de las parejas del mismo sexo. En el año 2019, la Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario en el Ecuador. Entonces es un poco de historia y de genealogía de cómo ha ido la lucha y en qué momentos, pero imagínense, la lucha por los derechos de la población LGBT comienza desde luchar por ser persona, o sea, desde que su identidad deje de ser considerada delito. Eso significa que eran ciudadanos y ciudadanas de segunda clase, sin derechos, sin tener la posibilidad de expresar sus derechos, sus libertades de manera pública. Si no se vivía este contexto de miedo y de persecución. Ahora, ¿cuál es el marco normativo vigente? Como hemos visto en nuestra Constitución, en la Constitución del Ecuador, el principio de igualdad y no discriminación es transversal, ¿no es cierto? Eso lo vimos desde la primera unidad, desde la primera sesión de esta unidad. Y de hecho es la línea transversal de toda esta unidad, que es igualdad y no discriminación.
El artículo 3.1 como un elemento constitutivo, en el artículo 11, número 2, que justamente la Constitución habla de que nadie puede ser discriminado por razones de orientación sexual e identidad de género. La igualdad y no discriminación como derecho en el artículo 66, numeral 4. Como deberes de las y los ciudadanos ecuatorianos, el artículo 83.10, promover la unidad y la igualdad en la diversidad. Y el artículo 83, número 14, respetar y reconocer las diferencias de género, la orientación sexual e identidad de género. Y otros artículos específicos de la Constitución, como el artículo 66, numeral 5, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El artículo 66, numeral 9, que nos habla del derecho a las personas de ejercer libremente la sexualidad y la orientación sexual. El artículo 66, numeral 28, que habla del derecho a la identidad. Y el artículo 67, que nos habla de los derechos de las familias en sus diversos tipos. Y el artículo 68 sobre las parejas, la unión de hecho de parejas. Y además de eso, como hemos visto anteriormente, también en el Ecuador, no solo los derechos que están en la Constitución son los que se reconocen, sino también los que se encuentran garantizados en los instrumentos internacionales de derechos humanos que son vinculantes o obligatorios para el Ecuador. También son parte del catálogo de derechos de la población LGBT en los instrumentos internacionales. Ahora, aquí hay unas contradicciones interesantes que presentó la Constitución del Ecuador. Primero, en el artículo del derecho al matrimonio, en el artículo 67, que en el primer párrafo habla de que se reconoce a la familia en sus diversos tipos. Pero en el segundo párrafo habla del matrimonio, es la unión entre hombre y mujer. Hay una contradicción y además una contradicción con el resto de artículos que hablan de igualdad y no discriminación, como vimos antes. Cuando hablamos del artículo 68, el primer párrafo habla de la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo, es decir, reconoce la unión de hecho entre personas, independientemente de el sexo de las personas. Pero el segundo párrafo del artículo 68 señala y establece a la adopción solo a parejas de distinto sexo. Sí, la adopción corresponde solo a parejas de distinto sexo. Por lo que también hay una lógica discriminatoria respecto al matrimonio y a la adopción. Una discriminación basada en orientación sexual, que está prohibida incluso por la misma Constitución. Ahora, avanzando en el derecho a la identidad de género, ya como derecho dentro de la Constitución, el artículo 66, numeral 28 de la Constitución nos habla sobre el derecho a la identidad, que nos habla del derecho de la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrado y libremente escogido, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. Desde la despenalización de la homosexualidad, la población trans ha venido luchando para que se reconozcan sus derechos a lo largo de la historia del Ecuador. Y han habido pasos importantes, pero sobre todo el tema del reconocimiento del cambio de nombre y de género en la cédula en el año 2015, y luego que se va a sentar en el caso Bruno Pablo Calderón de la sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana en el año 2017. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad de Datos Civiles, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles del año 2016, en el artículo 94, establece cuáles son los requisitos que deben tener las personas trans para cambiarse el nombre y el género en la cédula. Señala que tienen que ser mayores de edad, tienen que acercarse por una sola vez, solo pueden hacer el cambio una sola vez en su vida.
El acto se realizará en presencia de 2 testigos, que esos 2 testigos son quienes acrediten que la persona es trans por al menos 2 años. ¿Ok? Estos requisitos los colocó el artículo 94 de la Ley de Gestión de la Identidad. Sin embargo, en el año 2017, la Corte Constitucional, a través de la sentencia 173-17-SF-CP, de 10 de mayo del año 2017, señaló, primero, que el derecho a la identidad de género es un derecho constitucional y que bajo el marco de los principios de igualdad y no discriminación de la Constitución, estos requisitos del artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad eran inconstitucionales y que debían modificarse. Con respecto a la identidad familiar, a las familias lesbo-maternales, que es el caso de la Corte Constitucional 1692-12-EP, caso Satia. ¿Sí? Los hechos de este caso es que una pareja lesbiana concibe a través de métodos de reproducción asistida a una niña. Esta pareja estaba unida, de hecho, en el Ecuador, casada en Inglaterra, residentes permanentes en el Ecuador, y lo que le pedían al registro civil como a las parejas heterosexuales que se reproducen a través de métodos de reproducción asistida, que se reconozca el derecho a su hija, a tener los apellidos de sus 2 mamás. ¿Sí? Al inicio, la justicia ecuatoriana no reconoció esta petición de las madres, y negaron. Sin embargo, en el año 2018, en enero del año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite la opinión consultiva 2417, que va a ser trascendental para el Ecuador y para Latinoamérica, porque aquí reconoce la igualdad de derechos y obligaciones a todas las personas, incluso a las parejas del mismo sexo, en las instituciones familiares. Y bajo y aplicando este precedente de la Corte Interamericana, se reconoció el derecho a Satia de tener los 2 apellidos de sus 2 mamás, y a partir de ahí se permite a las parejas del mismo sexo que se han reproducido, que tienen hijos a través de métodos de reproducción asistida, registrar a sus hijos y a sus hijas con los apellidos de sus 2 mamás o de sus 2 papás. El derecho al matrimonio. Como vimos anteriormente, el derecho al matrimonio ha sido una lucha compleja que viene de mucho tiempo, como les contaba, desde el año 2013. Entonces, por un poco contextualizarles, también les voy a pasar un video. Yo empiezo a ver que todos los medios de comunicación empiezan. Chuta. Pues cogí mi celular, empecé a buscar en Twitter, que soy adicta a Twitter, y empiezo a ver que todos los medios de comunicación empiezan a tuitear: Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario. Les llamé a Gaby y le dije: lo logramos, nos vamos a casar, y yo lloré. Y una de las cosas que recuerdo haber dicho, que me sentí en ese momento, es: estoy llorando porque por fin me siento persona.
los hitos que han marcado el desarrollo de la protección de derechos de la comunidad LGBT en general parten desde, bueno, y esto no es, creo, muy conocido, pero el activismo que ya había cuando la homosexualidad estaba criminalizada hasta el 97, ya había movimientos, ya había situaciones culturales, relaciones sociales en las cuales en los 70s, en los 80s, habían colectivos que, claro, por la penalización que había, operaban en lo clandestino. Un hito oficial, creo, es la despenalización de la homosexualidad en el 97, que viene luego con el contexto de un cambio diametralmente opuesto con la Constitución del 2008, ¿no? En esa hay una norma en el artículo 11, numeral 2, que establece como principio que en Ecuador todo el mundo es tratado de forma igual y que se prohíbe la discriminación. Y en ese artículo 2, 11.2, enumera las formas por las que no se puede discriminar y menciona, entre otras, la cuestión étnica, el lugar de nacimiento, la cuestión de ideología y, muy importante, menciona la orientación sexual. Ha triunfado aplastantemente la nueva Constitución. Pero Correa en la Constituyente de 2008 en Montecristi lo que hizo es bloquear toda esta posibilidad de acceso justamente por esta movilización ultraconservadora y además porque él también era una persona que no creía en ese derecho. En todo caso, nosotros no generamos mayor una postura contraria a aquello, porque sin embargo de eso la Constitución había incluido como 40 artículos referentes a no discriminación, a inclusión, y 2 días antes de tomar posesión en un programa de televisión, el periodista Rafael Cuesta le pregunta, presidente, ¿usted está a favor o en contra del tema del matrimonio gay? Y Correa dijo... Yo le he dicho también, yo soy muy progresista en la parte económica y social, pero bastante conservador en cuestiones morales y no es que pretenda... No tenía nada que ver tampoco, porque el tema del matrimonio no estaba vinculado a un asunto de moral. Y nosotros nos activamos y lo que no nos esperábamos es que él nos respondiera. Y desde ahí eso se convirtió en lucha, porque nos organizamos. Pamela Troya, que era la coordinadora en ese entonces del colectivo Igualdad de Derechos, tenía una pareja y lo que necesitábamos es tener una pareja consolidada que pueda presentar esta solicitud de turno en el registro civil para pedir su derecho al matrimonio. Yo creo que primero, antes de lanzar el tema del matrimonio igualitario, sí fue importante la organización previa. Porque no es que de repente hoy día decidimos lanzarnos y al siguiente día nos presentamos. Realmente fue un trabajo de hormiguita de casi 5 meses. Y decidimos de manera conjunta que Gaby y yo seamos de esa pareja. Y el 5 de agosto de 2013 estuvimos a las 10 de la mañana presentes en el registro civil de San Blas y convocados muchos activistas y con Pamela y Gabriela para solicitar su turno. Obviamente fue negado y esto pues siguió un curso judicial. En mi caso llegó a la Corte Constitucional a través de primero una acción de protección que fue negada en primera Corte Provincial y luego la presentación de una acción extraordinaria de protección en junio del 2014 que fue admitida a trámite en diciembre del 2014. Pero ciertamente esto no iba a dar, no iba a pasar. O sea, llegó a donde tenía que llegar, que era la Corte Constitucional, pero creo que un hito fundamental que motivó que este tema tuviese nuevos bríos fue la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado costarricense manda a preguntar a la Corte y la pregunta es muy sencilla. ¿Las personas del mismo sexo que se unan tienen igualdad de condiciones para efectos patrimoniales o otros efectos o para su unión? Y la Corte dice contundentemente, si existiera obstáculos para eso, esto se conforma en una discriminación. Y esto es muy importante porque lo que está diciendo es que los estados tienen que garantizar esto. La Corte con su sentencia va a decir, esta sociedad tiene que cambiar. Y así empieza otra vez el proceso y ahí es donde entra la Fundación Pacta. Lo que hace la Fundación Pacta es generar la misma forma de
caso que nosotras, que Gaby Correa y yo, en el sentido de presentar parejas desde febrero del 2018 a noviembre del 2018 en el registro civil solicitando turno para casarse, pero no fue público. Y finalmente, ante las negativas del registro civil, igualmente presentar acciones de protección, con la diferencia que ahora tenían el documento o la opinión consultiva 2417 como parte de esa argumentación jurídica. En enero del 2018, con la emisión de la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya comenzamos a mirar más seriamente la posibilidad jurídica de que podíamos litigar con mayores bases el acceso al matrimonio. Y el caso se trataba de una acción de protección, una pareja que se había intentado casar, que el registro civil había negado la inscripción del matrimonio. A ellos les pareció discriminatorio, hicieron una demanda contra el registro civil y en segunda instancia, después de que un juez le negó, el juez dudaba si es que un instrumento que se llama opinión consultiva era un instrumento vinculante o no en Ecuador. Si era vinculante, el juez tenía que resolver en el sentido de ordenar que se casen una pareja del mismo sexo, y si es que no era vinculante, prevalecía la norma de la Constitución que decía que el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces lo que hace este juez es suspende esa causa, pide a la Corte Constitucional que absuelva la duda. No estábamos planteando una reforma a la Constitución, estábamos planteando justamente una interpretación sistémica e integral de la Constitución a la luz de la misma Constitución y de los tratados internacionales. Y eso fue lo que hizo Ramiro Ávila. Y en la Corte Constitucional somos 9 jueces y entre los 9 jueces se sortea y la causa me llegó a mí y yo hice una de las ponencias que al final, digamos, se votó y se aprobó, por la que el matrimonio igualitario, digamos, se convirtió en norma en el Ecuador. El tema aquí era que podamos acceder en libertad, en igualdad y sin discriminación a un derecho y a una institución que existía y que existe, y que la única cosa que nos impedía era tener una orientación sexual diversa, que además se supone que no debe ser una categoría de discriminación. Y así logramos el matrimonio igualitario. Abogado Pedro Fabricio Villamarca, como asambleísta por Pichincha, solemniza el siguiente matrimonio. Pude haberme casado el 10 de julio si quería, pero queríamos que sea simbólico y por eso volvimos a coger, que 6 años después volvió a caer lunes, 5 de agosto, lunes, la misma fecha, el mismo día, la misma hora y en el mismo lugar, en el registro civil. Y esta vez, el 5 de agosto del 2019, fuimos para casarnos. Este fue para mí un hito importante porque cerramos este ciclo de 6 años de lucha, y esta vez con un registro civil que por fin nos trataba como personas y nos decía que sí, que éramos esposa y esposa. Ok, entonces en esa contextualización, pues justamente verán que la Constitución del Ecuador, en el segundo párrafo del artículo 67, restringe el matrimonio solo a las parejas heterosexuales. Y ahí vieron todo lo que comenzaron a hacer los activismos desde el año 2013 y que tuvo una incidencia ya en el año 2019, ¿no? Como se mostraba en el video, la primera pareja en intentarlo fue en el año 2013, Gabriela Correa, Pamela Troya y Gabriela Correa, que se presentan al registro civil a pedir turno para casarse, les niegan, hacen una demanda, y en la demanda, cuando se resuelve por la Corte Provincial en segunda instancia, les niegan bajo un argumento basado en la moral y en la religión. Justamente el considerando cuarto de la sentencia dice lo siguiente: en efecto, solo las parejas heterosexuales pueden contraer matrimonio, desarrollado por el artículo 81 del Código Civil, y efectivamente esta disposición responde a valores morales, cristianos y religiosos, sino como se explica la invocación de Dios en el preámbulo de la Constitución. Por lo que en un estado laico como el ecuatoriano, se dan estos jueces y juezas se dan la apertura de hacer interpretaciones jurídicas de manera inconstitucional
argumentando valores religiosos y cristianos cuando el Ecuador es un estado laico desde 1896. Y además, la prohibición del matrimonio igualitario en esta primera etapa tenía mucha influencia del poder político, de la ideología del presidente de la época, que justamente, como ustedes vieron, influyó en que el proceso no avance. Ya después de la opinión consultiva número 2417, que es la opinión consultiva que ya facilitó en el año 2018 la sentencia del caso Satia, con eso, con el precedente del caso Satia y con el precedente de la opinión consultiva, pues ya habían más argumentos para pedirle al Estado que se ratifique y se apruebe el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y esa lucha y ese proceso jurídico dio un resultado un 12 de junio del año 2019, donde la Corte Constitucional emitió 2 sentencias donde reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La una es la 1118 CN, que justamente esta sentencia lo que hace es decir que la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana es vinculante y todo lo que está dentro de la opinión consultiva es parte de la Constitución ecuatoriana. Y dentro de esta opinión consultiva justamente se habla del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. La otra sentencia es la sentencia 1018 CN. Esta sentencia es importante porque lo que hace esta sentencia es decir que la Constitución ecuatoriana se compone a través de un tejido axiológico, es decir, de valores y principios, sobre todo el principio de igualdad y no discriminación, y que la redacción del segundo párrafo del artículo 67 solo es ejemplificativo de una forma de matrimonio y que por el principio de igualdad y no discriminación no se puede discriminar a las parejas del mismo sexo en acceder al matrimonio. Y justamente lo que hace esta sentencia es dilucidar cómo los argumentos que estaban en contra del matrimonio igualitario por parte de las contrapartes de la ciudadanía eran argumentos prejuiciosos, eran argumentos prejuiciados y que señalaban que ser homosexual era delito, que era enfermedad, y lo que hace esta corte es señalar, no podemos tomar en consideración argumentos que ya fueron superados desde los años 90 por este país con la sentencia de la despenalización. Entonces, desde el año 2019 ya existe el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Otra de las normas, ya pasando de tema, es en el Código de la Niñez, en el artículo número 6, que señala que los niños y niñas no pueden ser discriminados por la orientación sexual propia o por la orientación sexual de sus padres. Ahí está prohibición de discriminación expresa del Código de la Niñez. La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo. En el Código del Trabajo, en el artículo 46 y en la LOCEP, en el artículo 44, se coloca justamente la definición de acoso laboral como un comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, señalando que la discriminación es una forma de acoso laboral, por lo que se tiene que tramitar denuncias y procedimientos para eliminar toda forma de discriminación en los espacios laborales, porque la discriminación es acoso. La Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 48, justamente en el artículo 48, en el literal ñ, señala que la discriminación es una forma de acoso y que puede ser sancionada con la destitución. El acuerdo ministerial número MDT 2017-0082 del Ministerio de Trabajo, que justamente expide la normativa para erradicar toda forma de discriminación en el ámbito laboral que está vigente en el Ecuador, coloca una serie de rutas y de obligaciones que tienen las entidades laborales, tanto públicas como privadas. Por ejemplo,
a no pedir fotografías en las hojas de vida, pruebas y resultados de VIH, criterios sobre el sexo, la identidad de género, la orientación sexual en las hojas de vida. No deben ser requisitos para el acceso al trabajo. En el espacio laboral, prohibir la discriminación, el hostigamiento, la intimidación y cualquier forma de discriminación. Para las denuncias por discriminación que se den en los espacios laborales, las y los trabajadores tienen que denunciar ante el inspector o inspectora del trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales, en el Ministerio del Trabajo. Y dentro de las instituciones privadas o públicas, sí, tiene que haber un programa de prevención de riesgos psicosociales, donde las empresas y las instituciones públicas que cuenten con más de 10 trabajadores deberán implementar el programa de prevención de riesgos sociales para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Y hablamos en general de la igualdad y no discriminación de todo, no solo por orientación sexual e identidad de género, sino por todas las categorías del artículo 11, numeral 2 de la Constitución, y de hecho, este es un espacio de trabajo de las y los trabajadores sociales, generar estos programas de prevención de riesgos psicosociales para fomentar y destruir la cultura de la discriminación, sea por orientación sexual, identidad de género, por discapacidad, por condición migratoria, etcétera, que es una obligación directa del trabajo social en los espacios laborales. Como ya veíamos antes también, la violencia por prejuicio en el Ecuador está sancionada también como delitos penales. En el artículo 176 se sanciona el delito a la discriminación, el 177 el delito de actos de odio. En la Ley Orgánica de Educación Superior también se establece el principio de igualdad y no discriminación de manera transversal y la prohibición de discriminar en las universidades por orientación sexual e identidad de género. Justamente la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 207.2, cuando define el acoso, que también ya vimos anteriormente, el acoso dentro de las universidades también se entiende la discriminación como una forma de acoso. Entonces tiene que haber una ruta de investigación y sanción a las personas que discriminan porque es una forma de acoso dentro del sistema de educación superior. De hecho, el Estatuto de la Universidad Central, cuando nos vamos al artículo 22, nos habla de la prohibición de todas las formas de discriminación, implicado también la orientación sexual y la identidad de género. El Código de Ética de la Universidad Central, en el artículo 8, obliga a las autoridades y a la universidad a generar espacios de acceso a la universidad, a los grupos de atención prioritaria y a los grupos históricamente discriminados. Y justamente la Universidad Central ha desarrollado algunos instrumentos, como el Protocolo de Prevención al Acoso y la Violencia Sexual y la Discriminación, el Reglamento de Régimen Disciplinario también que sanciona la discriminación, y los lineamientos para los derechos de la población LGBTI de la Universidad Central. Lineamientos sobre el cambio de nombre y género, el cambio de nombre en los títulos, la prevención y la capacitación que debe generarse. ¿Cuáles son los retos y los nudos críticos que se vive actualmente? Primero, el tema del cambio de nombre y de género de la niñez trans. Todavía no está definido si los niños y niñas trans pueden acercarse a cambiar el nombre y el género en su cédula, a pesar de que ya existen algunos precedentes de algunas familias que lo han intentado, pero todavía esto no se resuelve. El otro tema, el otro nudo crítico es que las sentencias de los casos que vimos anteriormente, si bien ya están vigentes, la Corte Constitucional ha ordenado a la Asamblea Nacional hacer reformas legales para el reconocimiento de los hijos de parejas del mismo sexo, acceder a mecanismos de reproducción asistida, a crear una ley de identidad de género, a reformar las leyes para equiparar el matrimonio igualitario al matrimonio heterosexual, pero estas reformas todavía no se realizan. Y los discursos de odio y la arremetida conservadora, justamente que a través de estos discursos, de esta denominada ideología de género, se trata de desacreditar la lucha por los derechos de la población LGBT, el aumento de los movimientos políticos y religiosos
sumamente conservadores que lo que hacen es traer los discursos de que la homosexualidad y que la identidad trans es un pecado, es un delito, justamente generando estos contextos de violencia que se vivían en los años 80 y 90, como vimos anteriormente, que esto es uno de los frentes de lucha justamente en la narrativa y en la discusión social, de no normalizar esta forma de discursos. Y justamente el tema es romper los prejuicios, los estereotipos y estos discursos que criminalizan, patologizan las orientaciones sexuales diversas y las identidades de género no normativas. Y eso es una de las tareas, obviamente, del trabajo social. Preguntas, opiniones, reflexiones de lo que hemos visto el día de hoy.